Sumaktuta kachun kankunapaq wayqipaninkunayniqa kasinkichis. Sumak miskitachun hawaykushankichis sumak nimasqankista pararqaykista. Para los que todavía no entienden este saludo de todo corazón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están disfrutando seguramente de este gran agasajo por el gran poemario quechua, por el canto quechua, tanto de los dioses, canto de los hijos de Dios que somos nosotros. Voy a leer muy brevemente respecto a la importancia de la lengua quechua en el poemario que vamos a oír y nos vamos a deleitar luego cuando nos presenten realmente los jamochados quechuas, los jamochas quechuas, los jarabes quechuas. Fíjense, vamos a hacer un poco de análisis. Lengua, callo. Chayqañanchis, yoga con chaypas, chingajariman chaypas, kikillantam liman, lonqanchis, sitios huch y yuyaymunchis lonqanchis. Lengua, órgano que está ubicado en el orificio bucal, que expresa los sentimientos, los pensamientos. Es el órgano más importante de la vida, si todos nos damos cuenta. Con este podemos exalzar y podemos nombrar hasta el creador de la mujer. Pero también podemos tener la mala suerte de ser los que hundimos al prójimo o a nosotros mismos. Si hacemos un análisis, entonces la lengua es el órgano más importante, capaz de decir cosas terribles y dulces también, excelentes, selectivas, excelentes, prodigiosas. Ese es el entender que en el quechua, la lengua quechua, no el idioma quechua, porque el idioma quechua se refiere simplemente a ideas vertidas en una determinada forma de comunicación oral. En cambio, la lengua pues es una forma genérica, total, global de expresión. Por lo tanto, nosotros tenemos la lengua quechua, el cual que Kiko significa también el vocablo aymara de escribir, ha tenido la inteligencia de dejarnos como legado. En este poemario, en esta creación quechua del jarabe, del poema quechua, nos ha dejado la exquisitez del espíritu andino quechua. Nos ha expresado versiones que en castellano no logran, como mi antecedido el doctor Mejía hoy, no logran traducir cada vez en la dimensión global genérica de la importancia. El vocablo quechua, por ser por sí mismo onomatopéyico, metafórico y amenizante, en nuestro poemario quechua tiene la virtud de abrazar todo el sentimiento de quien lo realizó y aún más de tocar nuestras fibras más íntimas, donde pareciera que ingresó a cada uno de nuestros espíritus de antes, de la ayer, del yo y el futuro que hoy compartimos. Nosotros somos privilegiados a entender ahora la gran satisfacción, el honor realmente de ser partícipes de esta presentación de este poemario llamado, ¿no?
refiere siquiera nada más al hombre ni a la persona. Quiero decir el lenguaje general, no solo del ser humano, sino de toda la naturaleza que habita no solo en el planeta Tierra, sino más afuera, en el cosmos. La cosmovisión andina inclusive está nombrada en este poemario. Por lo tanto, sintámonos felices. Es un regalo que hoy nos dan nuestros hermanos, los que nos interpretarán fracciones de este poemario, al que yo también y aún muy generosamente puedo decir que le expreso una venia, un saludo y un reconocimiento real por la gran y valiosa implementación de nuestra cultura andina quechua respecto a este poemario. Ginasta, kunaka, rientocos, no hablas, cursis cantación, kunaka, kunaka, summa, cantuta, summa, ara, cantuta, añay, yu, guayna, silpas, hari, guayna, toral, paneluna.